¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Gracias por estar acompañándonos como todos los días desde acá en La Trinchera. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial, Rubén Ledesma. Está acompañándonos, el titular, así se dice, de CIOCA en la zona oeste de Gran Buenos Aires. La verdad es que hay un punto que es muy importante. Si uno se va a las estadísticas, y acá abro un poco el juego para todo lo que seguramente Rubén me va a poder explicar, si uno abre un poco las estadísticas, se termina dando cuenta, Rubén, ¿cómo estás? Buenas tardes. Uno se termina dando cuenta, por ejemplo, que las últimas estadísticas del gobierno nacional eran la principal preocupación, la inflación. Sin embargo, ahora las principales preocupaciones son el desempleo, quedarse sin trabajo y cuestiones que son importantísimas. El cierre de las empresas están entre los 4 puntos de preocupación de toda la ciudadanía en la Argentina. Vos sos representante de ese espacio. Sí, yo creo que es cierto que la principal preocupación son esos 4 puntos que acabas de mencionar y que salimos de un prestigio que tenía el gobierno, que era combatir a la inflación. Pero cuando ven que no se combate la inflación, vamos al punto central, el desempleo que no alcanza. Ya estamos manifestando nuestra preocupación porque los trenes no funcionan a horario, porque llegamos a cualquier hora, porque nosotros tuvimos un desfasaje de 140% hace 2 años, de 2 años a la fecha, con respecto al incremento salarial y además otras cosas. Hay infinidad de cuestiones que tendrían que ver y que se le imputarían a este gobierno, que primero es no acordar o no homologar los acuerdos que están dispuestos por legislación, ¿no? Es decir, la ley del acuerdo salarial. Los aumentos, ni más ni menos que los aumentos gremiales que se llevan adelante, acuerdos, se tiene que sentar y lo tiene que firmar. ¿Y ahí? Y acotado con 1,5%, que es una vergüenza. Cada gremio usa sus posibilidades de no todos tienen la misma fuerza, no es lo mismo, qué sé yo, y la misma comprensión, que por ahí un gremio mucho más chiquitito. Sí, por supuesto, pero hay gremios que son más comprensivos, actividades. En el caso de comercio, tenemos un grado de comprensión por parte de los empresarios, porque nosotros fijamos el 1,5% para no salirnos del esquema del gobierno, pero establecemos un 8% de diferentes maneras, establecemos un bono fijo, y con eso más o menos estamos, no dentro de lo que la inflación tiene que ver con el sueldo, pero nosotros de esa manera estamos, digamos, acompañando los números para no perder. Estamos acompañando, ni siquiera acompañando, porque tenemos un desfasaje terrible, pero digo, hay infinidad de cuestiones que no se suman a la canasta. Digo, no te ponen en la canasta un costo de un alquiler, no te ponen o si te lo ponen relativamente, no te ponen el aumento de la luz, del agua, todos los incrementos del día a día, no te los ponen. Entonces yo me reía porque ponían otra vez botellas de whisky, champán, todo eso te lo suman a la canasta y no tiene nada que ver. ¿Cuántas familias de clase? Una botella de champán, es totalmente ilógico. Y aparte también pensaba en esto, ¿no? Porque uno interpreta que echa la ley, echa la trampa, cuando llevan adelante el número del INDEC para hacer, por supuesto, dentro de la fórmula, las sumatorias que llevan adelante. Lo que hay que tener en cuenta es, y acá también viene la trampa de el número que terminan difundiendo. Por ejemplo, el teléfono de línea está agregado, uno preguntaría, ¿quién hoy paga un teléfono de línea? El porcentaje, y esto era una explicación muy interesante que nos daban los economistas, el porcentaje de los servicios públicos antes eran un 1% en lo que representaba el sueldo. Claro, hoy los servicios públicos, luz, gas y transporte también, representan un 35% de tu salario. Sí, así Entonces uno empieza a hacer malabares porque empieza a achicar en cosas que son importantísimas para la casa. Yo pienso que este es un gobierno que no se le puede decir a dónde están los puntos de equivocación, porque cuando La Baña le quiso instrumentar una nueva manera, una nueva metodología para llevar adelante el INDE, tuvo que presentar la renuncia, y cuando se presentan las renuncias, creo que por lo general es sugerida, no es porque quiera el funcionario renunciar, pero me parece que, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, ni sordo que aquel que no quiere oír. Y este es un gobierno que está enfrascado en una teoría
que es la teoría del bienestar que ellos promocionan que existe entre los argentinos. No es que sacamos 8 millones de la pobreza, o sea, y tantas cosas estúpidas, digo que... ¿Sabés cómo el otro día estaba escuchando cómo llevaban adelante la encuesta, Rubén, de la cantidad de personas que no están trabajando activamente? O sea, quienes se encuentran, lamentablemente en este momento, desempleados. Vienen y te dicen, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Trabajaste 1 hora en la última semana y esa hora fue paga? Sí, pero es que es así. Pero corté el pasto. Y eso significa que me dieron 20.000 pesos y ya soy una persona ocupada trabajando en relación de dependencia efectivamente. El cuentapropismo es lo que está. Es ridículo, completamente ridículo. ¿Sabes qué quiero hablar? Y quiero llevarte un poco a la parte política, pero a la parte política con tu experiencia, ¿no? Vos sos una persona que tuvo experiencia en el Congreso Nacional. Y en ese momento había una gran presencia de los sindicatos adentro del Congreso. Hoy no la hay. Hoy no la esa representación, y creo que están un poco asustados ustedes de la política en cuanto a esto. ¿Debería haber para la defensa de los trabajadores nuevamente representación gremial sindical en el Congreso? Mira, nosotros estamos construyendo, digo porque se había dejado un poco en el olvido, un sector importante de lo que es el gremialismo argentino a través de las 62 organizaciones peronistas. Porque ¿qué es lo que nosotros manifestamos? Es que no podemos estar sentados esperando que vengan a decirnos qué lugar tenemos que ocupar producto de una herencia de Perón. Entonces me parece que ahora los espacios, si bien dice que los espacios en política se ocupan, pero si no te lo dan no puedes ocupar ningún espacio. Por eso me parece que el movimiento sindical, los compañeros de las 62 organizaciones nos manifestamos, nos propusimos una meta, es constituir las 62 organizaciones a nivel nacional y estamos avanzando. Acá en Ituzaingó pusimos a Santucho, un hombre que trabaja en ISO, o sea, no solamente que estamos propiciando nuevos dirigentes, sino que además nuevas caras y gente que está involucrada y comprometida con la causa de los trabajadores. Espera, eso me parece interesante, porque en muchas oportunidades cuando uno habla de, lamentablemente, algunos políticos, lo primero que dice es, no caminan la calle, no tienen experiencia, no saben cuáles son las necesidades de las clases más necesitadas. Muchas gracias por la corrección. Rubén me corrige a mí que soy periodista, qué grande. De las clases más necesitadas. No conocen cuáles son los principales requerimientos incluso de los trabajadores. Digo, ¿qué es lo que necesita el laburante? ¿Cuáles son los impulsos que tienen que tener en distintos ámbitos? ¿Ustedes tienen la posibilidad de tener ese contacto? ¿Saben? ¿Tienen la experiencia? Nosotros tenemos el termómetro diario. Este compañero que yo te manifiesto trabaja en ICI, trabaja acá en Ituzaingó mismo. Sí, en el supermercado. Sí. Entonces, digo, ¿qué más experiencia que este compañero que está todos los días, si uno lo llama, está en su empresa trabajando, donde los compañeros le manifiestan de cuáles son las necesidades? Eso es transparencia, y eso está bueno porque es importante que no solamente se cuente que se va a tener la transparencia, sino que la transparencia se lleve adelante. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Además, nosotros en nuestro gremio estamos haciendo una renovación generacional, y no es porque digo que a un viejo hay que echarlo a un tipo con experiencia, porque yo no me considero viejo, sino me considero un hombre con experiencia. Y me parece que hay que armar ese trabajamiento, pero con cultura, con ideología, pero por sobre todas las cosas con vocación de querer hacer cosas. Nosotros queremos cambiar la realidad política, queremos cambiar la realidad de interpretación y de protagonismo, pero lo queremos hacer de una nueva fuente, una fuente fresca, una fuente de agua fresca, que son los compañeros que se están incorporando ahora. Y no tiene nada que ver la edad, porque un montón de compañeros que participan ahora, que son, digamos, tienen 50 años, un poquito más, y no quiere decir que no tengan ganas de volver a participar para replantear toda esta situación, en ello la participación que le dan al movimiento obrero. Y te voy a agregar algo. A ver. Yo soy un crítico, pero un crítico desde la primera hora del triunviro, de las asociaciones no sindicales, de esas sociedades cupulares
que lo único que hacen es desplazar a los compañeros que son representantes. Ponele nombre. No, los 3 compañeros, que no los critico como compañeros, pero sí el esquema, el sistema de buscar 3 compañeros de distintas asociaciones sindicales. Estás hablando de la CGT, de la yo te lo traduzco. De la CGT, sí, me parece que hay que elegir, es hora de tener un comando central con un compañero. No sé, a veces yo digo... ¿Tiene que volver un Moyano? ¿Vos crees que tiene que haber un líder que represente a todos los gremios, o también estás en desacuerdo de las elecciones que se han llevado adelante o cuestiones como esas? No, en absoluto. Yo no soy un kamikaze que va a decir que estoy en desacuerdo con las conducciones que hubieron anteriormente. Yo creo que lo que pasó. Lo que hay que buscar es restituir e implementar una nueva, que es una vieja fórmula de conducir lo que es este momento el espacio de la Confederación General del Trabajo. Necesitamos un solo conductor, y el conductor, te vuelvo a decir, yo digo, hay que raspar la olla, hay que buscar intermedio o para abajo, porque no tienen pasado, lo que tienen es futuro, no tienen pasado. Entonces nosotros, si sabemos que hacemos mal, que nuestra imagen o la posibilidad de que estemos nosotros involucra de una manera mala al movimiento obrero, tenemos que saber dar el pasito al costado. No, pero espera, me parece que está muy bueno esto que estás diciendo por 2 cuestiones en particulares. Primero, porque dijiste 2 cosas, y acá me parece que tenemos que reconciliarnos con lo que está bien y lo que está mal. Y por eso me parece tan interesante lo que estás diciendo, porque dijiste 2 palabras que para mí son centrales. Primero, tenemos que reconciliarnos e ir a buscar el fondo de la olla, porque son gremialistas que están en distintos lugares, pero desde la mitad para abajo. Esto significa que no son cabeza de. Y la otra cuestión es, bueno, está bien, pero hay que un poco democratizar los sindicatos, que las elecciones se lleven adelante de una manera como corresponde, que sea todo claro, que sea todo transparente, y que en los gremios en general no se quede una sola persona durante 40 o 50 o 70 años, y que esas elecciones sean lo más cercano a la gente. Yo creo que con esto no me voy a poner en juez porque soy parte. Yo creo que los gremios son democráticos. Lo que pasa es que no tengo dudas la cantidad, obviamente, que repite. Si vos tenés una buena función, una buena gestión, ¿por qué se te va a cortar la libertad de seguir siendo, o si no hay otro que te supere? ¿No? Entonces yo digo, no, a veces metemos a todos en la misma bolsa y no es tan así. Nuestro gremio, que es un gremio que le dieron la certificación de autoridades, porque no tuvimos una impugnación. ¿Pero por qué no tuvimos ninguna impugnación? Nosotros al que va a postularse lo aceptamos, que venga quien sea. Si trae los avales, que lo traiga; si no trae, lo mismo lo postulamos. Porque no queremos que haya un manoseo de la cuestión de la democrática. De esa democratización te estoy hablando. Y lo estás confirmando vos. Cuando las cosas se hacen bien, y cuando se hacen mal. Sí, entonces, si querés que hable todo periodismo, también pasa lo mismo. Pero no ser parte de no significa que en algunos ámbitos no se hagan mal las cosas. En el periodismo también pasa. O vamos a no recordar, por ejemplo, la entrevista que le hicieron al propio Javier Milei, en donde la cortaron y le dijeron que no se podía hacer esa pregunta, tuvieron que volver atrás y cortarlo. Yo después, si querés, te cuento por abajo. Conozco la situación. Entonces, por eso digo, cuando está bien, y cuando un colega hace mal las cosas y está mal. Yo quiero hablar de tu historia, porque vos no sos un tipo que empezó desde hoy, sos un tipo que tiene mucha experiencia, sos una persona que está vinculada a la política desde hace muchísimos años. Me mira y se sonríe. Y quiero ir para las anécdotas de Néstor Kirchner. Uy, cómo estoy hoy, se ve que estoy cansada ya. Levantada a las 5 de la mañana. Las anécdotas con Néstor Kirchner. Mira, yo tengo infinidad de anécdotas con él, desde el momento en que yo elegí ir a buscarlo y decirle que lo iba a acompañar, cuando en contraposición él me había elegido para que yo lo impulse en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo fue eso? Y fue... Mira, Néstor obviamente era de la línea de Montoneros, pero de Montoneros lealtad. Son los, te digo cómo lo interpretan ellos, porque a mí me lo cuentan. Sí. Yo era Juventud Sindical en ese momento.
Montoneros Lealtad son los que salen de la plaza y después vuelven con Perón. Son la línea que acompaña a Perón. Sí, señor. Y yo lo digo esto a modo ilustrativo, porque no me interesa ponerme a analizar o evaluar la situación de los montoneros, que no es mi tema, sino que digo, yo quiero hablar de Néstor, del gran Néstor Kirchner. Porque la capacidad que tenía Néstor no es que me la cuentan, yo la viví. La humildad que tenía, a pesar de esos raptos de locura que tenía, porque lo de él, la locura a veces era un ensayo para sacarse algunos problemas o algunas cuestiones que no tenían que resolver en forma inmediata. Néstor era, ¿qué decirte? Mira, te voy a contar, nosotros fuimos a Jujuy, obviamente, el gobernador era Fellner. Y Daza era el vicegobernador. Y yo tenía una cierta relación con Daza y más que nada con unos compañeros, y con un compañero que era Flores, que estuvo en la Secretaría General de Comercio de allá de Jujuy. Entonces le digo a Flores, che, ¿me podría armar algo, un acto, algo? Y había una que no era Milagro Sala, era una compañera que estaba manejando la cobertura de los planes y otras cosas más, pero muy poco. Entonces le digo, ¿se podrá armar? Sí, sí. Entonces le digo que iba a llevar a Néstor, mucho, pero sí, hablan con esta compañera y obviamente eran seguidores de Néstor. Entonces le digo a Néstor, che, Néstor, ¿pero me va a recibir el gobernador? Y sí, claro que sí, digo, porque habíamos hablado con Daza y dijo que sí. ¿Qué hizo el gobernador? ¿No lo recibió? Le esquivó, en realidad, no es que no, le esquivó y con eso. Y después lo recibió arriba y la gente abajo mandándolo a pasear porque no lo querían mucho. Pero bueno, en concreto es que él se subió igual, hizo un discurso no tan bueno como el que estaba, como los discursos que conocimos después. Y se puso la campaña ahí en Jujuy al hombro y después fue construyendo. Mirá, hay una cosa que también lo voy a decir, que es una cuestión, digamos, anecdótica. Yo yo la acompañé en esto por todos lados, es más, le propuse, porque yo notaba y trataba de buscar la manera de mejorar su actitud, su discurso. Entonces le dije, Néstor, y le digo a los asesores que eran Pepe Salvini, estaba la locutora Miriam Quiroga. Y le digo, che, ¿no se dan cuenta que él? Le digo, ¿por qué él tenía un problema del habla, ¿viste? Sí, de dicción. Porque se estaba haciendo un tratamiento y a veces con algunas cosas se le escapan. Entonces le digo, ¿por qué no le dicen que las cuestiones estas que están pasando? Y me dice, no, decíselo vos si este más loco. Y yo busqué el momento y se lo dije. Le dije, ¿por qué no tomamos un vaso de agua? ¿O por qué no agarramos un pañuelo? En San Pedro con el gaucho. Buenos Aires. Acá, con el gaucho, justamente con Aldo, con Aldo San Pedro, pero era, ¿cómo es? La historia del caballo. Que se cuentan, la historia del pueblo del caballo, ¿cómo es? No sé qué historia, Ciudad de San Pedro. Acá de la provincia de Buenos Aires, Bragado. En Bragado viste que la historia de un caballo que se tira por principio, se ahoga. Bueno, ahí lo llevamos y ahí estábamos haciendo una conferencia y yo le pongo así, sutilmente al pañuelo. Entonces, después viene así, se agarra, se sirve un vaso de agua mirándome a mí, se lo toma, contesta todo perfectamente y agarra después me dice, toma, eso es agua, me dice, lo que vos no conocés, me dice. Era tan así. Era magistral. Era tan así como se la veía. Vos sabés que en esa época yo estaba trabajando mucho en la calle, como cronista de calle, te estoy hablando de hace mucho tiempo atrás. Claro, todo lo que fue la campaña de Néstor Kirchner, llevamos adelante la cobertura, por lo menos principalmente en la provincia de Buenos Aires. Era un tipo, perdón a todos los que nos están escuchando, que te descajetaba las conferencias de prensa. Porque él llegaba y había armado un corralito y había un grupo de personas que le iban a hacer la entrevista y había
Y había también un lugar para que él vaya y lleve adelante las distintas entrevistas con los medios de comunicación, que obviamente lo estábamos esperando, pues estábamos cubriendo la campaña de él y todos los demás de las presidenciales que se iban a llevar adelante. Y el tipo a veces decía 2 palabras, lo tenías que entrevistar corriendo, era un despelote porque nos matábamos entre todos, a veces se subía a los helicópteros y se iba. Y se terminaba borrando del lugar y se iba. Sí, y acompañaba a muchos intendentes. Claro, ¿qué hacían los intendentes? Llevaban adelante la preparación de todos los actos políticos y lo que esperaban es que en algún momento él se detuviera 5 minutitos para hablar con la prensa y todo lo demás. Y capaz que te descajetaba toda la prensa y se iba. Y lo más impuntual era él. Yo le he armado actos a Cristina. Sí, es cierto. Por ejemplo, en Ciudad Vita, puntual como un reloj Cristina. Él lo tenía una hora y media. No, caminaba, te rompía los corralitos, acercaba a la gente. En el 35 se escapó segundo a Néstor. Y estaba saludando a los vecinos y entrando a una despensa y hablando de los temas. No, pero se necesitaba esa cercanía. Pero sí. Era momento de... se necesitaba esa cercanía y lo que muchas personas recuerdan de él es que esa cercanía era una cercanía totalmente transparente. Porque viste que a veces están los políticos que arman un poco, acercarse, saludar y que haya un montón de personas que los están acompañando. Él literalmente te descajetaba todo el equipo de prensa. Vos estabas tratando de hacer una entrevista, de terminar cerrando una entrevista, que tenías que llevarte el material. Te estoy hablando de las cámaras beta. Cuando se grababa y con el casetito lo tenías que mandar corriendo. Era muy espontáneo la cosa. No era que, digamos, no tenía un ensayo que le decían, por ejemplo, no era estructurado. O ponete a llorar, ¿viste? Como ocurre con algunos, que lloran, pero... que lloran, pero... recientemente. Pero digo, honesto era así, era un volumen, era, con todo respeto, un animal político. Y aparte... estaba atendiendo y cuando recién vine, seguía siendo gobernador de Santa Cruz y armando todo acá para ser presidente, estaba él mirando todas las cuentas de Santa Cruz, mirando y evaluando todo a ver si habían metido un cheque que no había autorizado, no, era terrible, estaba sumergido en los problemas de Santa Cruz que no los quería soltar. Recordá que había mucho problema con el tema de la educación, que él lo resolvió, solamente él lo resolvió. Sí. Como resolvió el pago de la deuda externa nuestra, que ahora nos tienen pisando la cabeza con algo que todos los días le meten una inyección para asumir compromisos y que nos den más plata, porque a ver si alguien cree que nosotros tenemos 50.000 millones de dólares en el Banco Central, es la mentira más grande que existe. No tenemos un peso, tenemos bonos de deuda, tenemos bonos de todos los tipos, pero no tenemos plata. Por eso andamos a las corridas y rogándole al Fondo Monetario para que nos puedan girar 1.000 millones de dólares como los que van a mandar ahora, pero es para que le paguemos a ellos. Los pagan para que les paguemos. Es una barbaridad. Sí, y la otra cuestión también es, vos ya que sacaste el Fondo Monetario Internacional, estas prácticas y negociaciones que se llevan adelante son parte de los derechos también de todos los trabajadores, de los derechos de los trabajadores, de los acompañamientos sociales, desde financiar una universidad como la Universidad de Buenos Aires y tantas otras universidades nacionales que hay, desde financiar proyectos que son importantísimos. El otro día hablaba, y vos de esto vas a saber, porque sos acá, sos vecino del oeste, pero por sobre todas las cosas sos de un municipio importantísimo en la provincia de Buenos Aires. Y yo la vez pasada discutía algo con un colega de trabajo, porque lo que decía es que las universidades nacionales no eran buenas, no eran prestigiosas. Sin embargo, la Universidad de La Matanza supo ganar una pulseada enorme, porque hoy en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional inclusive es una de las universidades más prestigiosas que tenemos en Argentina. Así es. Y fue una buena apuesta, y acá en Ituzaingó están también llevando adelante una universidad para que tenga la gente del municipio su propia universidad, y ha ocurrido lo mismo en otros municipios como Moreno, como Merlo, ya que estamos hablando de la zona oeste, José Cepaz, no tan al oeste, hablamos de un noroeste ahí, pero también es importantísimo, porque la gente tiene en el propio lugar en donde vive una propia universidad. Es una mentira absoluta esto de que los pibes más pobres, los más necesitados o de las clases
más bajas no se educan. Es una mentira lo que nos han hecho creer. No, ellos obviamente nos quieren vender una mentira que solamente ellos la consumen, ¿no? Es lo mismo que decir que está todo bien, que la gente tiene más poder de resolver las cuestiones económicas o de existencia ahora que antes. O sea, todo un cúmulo de mentiras. Si no, tenés que preguntarle al 45% de precarizados, los que, como vos decís, que cortan pasto, o ayudan a un albañil una vez por semana y ya lo encuentran como si tienen la suerte de tener un trabajo como albañil hoy. Sumarle a las bicicletas, a las motos, caminando, reparten, digo, la gente quiere trabajar, el pueblo argentino es un pueblo de cultura de trabajadores. ¿Es una mentira que la gente de la Argentina no quiere trabajar? No, mentira, esa es la peor mentira acá. Porque nosotros, entre una cosa y otra, fruto del SEOCA Zona Oeste, tenemos cerca de 1000 puestos de laburo. Directa e indirectamente. Directamente tenemos 500 y pico, ¿no? ¿Indirectamente qué significaría? Indirectamente que están las prestadoras, la mutual, los delegados que conformamos nosotros, que dan la asistencia en lo que es toda la parte, digamos, de enseñanza, o sea, los que contratamos para limpiar los consultorios, los policonsultorios, y los albañiles mismos que estamos construyendo el Sagrado Corazón. Es todo un cúmulo de responsabilidad o de anexar cuestiones que tienen que ver con la generación de puestos de trabajo. Y en esto yo decía, mira, a mí me da, y yo no lo hago, pero yo haría otra cosa, digamos, con el tema de los sueldos de los municipales. Fíjate que nosotros los sueldos más bajos que tenemos son 1.200.000 para arriba. Entonces yo la verdad que si me preguntan, mira, los sueldos tienen que ser menos de 600, no se le puede pagar a ningún argentino menos de un millón de pesos, de ahí para arriba. Digo, porque si no, tiramos la canasta básica y tiramos el mínimo vital y móvil, a dónde lo tiramos. Ahí tenés, bueno, ya lo tiraron. Sí. Pues ahí tenés un tema, y tenés un tema muy, muy importante, porque vos estabas hablando del salario mínimo vital y móvil, y hace 2 años que no se actualiza como se tiene que actualizar. Es por decreto. Se sientan, negocian, no llegan a un acuerdo, el presidente dice, bueno, entonces lo aumento por decreto. Y terminan aumentándolo, no tengo tan buena memoria, está menos de 400.000 pesos, si no recuerdo mal. Sí, 395. Ahí está. Menos mal que tengo a alguien que sabe de esto. Sí, no existe. Explícame vos cómo un salario mínimo vital y móvil en la Argentina puede ser 395.000 pesos por 8 horas de laburo. Es una vergüenza absoluta. Y eso, todos saben que tiene después la réplica, todo lo que son los beneficios sociales. Pero si vos le preguntás, vas a ver que ellos han mejorado terriblemente lo que es el ingreso del salario mínimo vital y móvil. Cuando el salario mínimo vital y móvil es una referencia para los sueldos. Y yo digo, mira, si nosotros que estamos haciendo ahora, nosotros que estamos pagando al día, al 27, como tarde un 28 pagamos, nosotros que tenemos pagando vacaciones, nosotros que incorporamos algunos, porque otros se jubilaron, y lo incorporamos en el régimen antiguo de salario, no lo incorporamos con la nueva ley, pues ganan 2 pesos. Digo, si nosotros que tenemos toda esa responsabilidad, yo me pusiese a echarle la culpa, no porque las empresas, porque la disminución de los trabajadores, la disminución de aporte, y la verdad que me tengo que hacer otra cosa. Bueno, pero espera. Porque no hay que dejar de echarle la culpa a los demás para administrar los recursos propios con autenticidad, con criterio, ¿viste? Porque decir, bueno, yo bajaré en cualquier cosa, pero no le voy a bajar los salarios a los trabajadores. ¿Vos sabés a quién me refiero? Sí, obvio. Bueno. Pero más allá de todo eso, es pícaro, Robert, más allá de todo eso que vos me estás diciendo, también hay una parte que hay que resaltar. Cuando vos tenés, voy a hablar de Estado presente, sí, puedo hablar de gremio presente, puedo hablar de municipio presente, puedo hablar de 1000 cosas. Ahí me parece que es interesante y que es importante, porque
cuando hay un problema sindical, cuando hay un problema laboral, cuando hay... En algún momento había un conflicto y lo que había era una intervención de el Ministerio de Trabajo, ya hoy inexistente porque es una secretaría, pero bueno, en ese momento había y el Estado pedía que se lleve adelante un acuerdo y si la empresa no estaba mal, si estaba mal, había un salvataje. Eso dejó de existir. Totalmente. Y vos estás hablando, no puede multar ahora. Y vos estás hablando lo que hace la situación mucho más grave, porque esto le da herramientas al mal empresario para que lleve adelante las acciones que quiera. Y esto es peligroso. Y me parece que ahí está el punto. De hecho, yo no sé si vos tenés algún tipo de estadística, no te quiero meter en un brete, pero ¿creció desde que se llevó adelante la reforma laboral en algo el trabajo? No. El trabajo registrado, ¿no? El trabajo real. No, el trabajo registrado disminuyó más de un 20%, 25% diría yo. Porque empiezan a tomar con la nueva modalidad, los explotan 12 horas y la verdad que la gente, el ciudadano prefiere trabajar y no denunciar ese hecho. Me parece que es una aberración. Yo creo que lo peor que podemos hacer los trabajadores, los argentinos, es resignarnos. No nos podemos resignar, por eso yo digo, un manto de piedad a la CGT, elijan un conductor que nos lleve por buen camino, que nos lleve a reivindicar todo este tipo de cuestiones, que no nos hace daño a nosotros. Pues yo ya está, me jubilaré en 2 años, pero digo, y la gente y los trabajadores que quedan endeudados, que viven endeudados, con la nueva modalidad de tarjeta de crédito, te dan plata hasta por teléfono o te ofrecen. Vos sabés que eso, una barbaridad. Mirá, me vas casi tirando los temas uno detrás del otro. Tenemos un endeudamiento grandísimo en la Argentina, no solamente bancario, sino también cierto de las aplicaciones, en donde al alcance de un botón y decir sí acepto, directamente terminás recibiendo el dinero. El tema es cómo van tapando, ¿no? Porque vos tenés la deuda en el banco y después empezás a endeudarte con la tarjeta de crédito y arriba con la aplicación y después terminás yendo a un prestamista, pues ya no tenés más opción cuando un familiar o algún amigo no te termina dando unos mangos para poder salir de ese pozo. Y la verdad es que es grave. Yo a veces llevo los ejemplos a la vida cotidiana porque me parece que ahí también está la falta de realidad que a veces tienen muchos políticos. Si vos te metés en un supermercado, ves al adulto o a la adulta mayor que están pagando la compra de la comida, no es que se están comprando una heladera, y en cuotas, con tarjeta y en cuotas. Y vas a una carnicería y la gente te compra lo del día o te raciona todo lo que necesita comprar porque sabe que el mango no le da para absolutamente todo. Entonces va tratando de esa manera de limitar justamente la compra que lleva adelante. Pero no me quiero ir de lo que dijiste de la CGT. Vos hablaste de media hacia abajo. ¿Tenés un nombre? ¿Te animás a tirar un nombre o crees que deberían llevar adelante algún tipo de reunión, asamblea o algo? No, yo propuse a alguien de máxima, pero en otro momento, no hace mucho, sí. Pero era necesario, ¿viste? Porque siempre fundado en la situación, en la realidad que el fuego se combate con fuego. Tendríamos que haber puesto, que en ese momento lo propuse, pero después ya desistí porque veo que no, y tampoco mostró muchas ganas de quererse. Yo había hablado con una sola persona que reunía las condiciones, ¿no?, para ser el secretario. ¿El nombre se puede decir? No, pero preferís que no. Prefiero que no. Está bien. ¿La CGT en la calle? ¿Debería estar en la calle? ¿Dónde tienen que estar cuando hay una necesidad? En la calle, pero no hablo ni de quemar nada, ni de manifestarnos dentro de las posibilidades que el gobierno nos permite con este famoso famoso decreto antipiquete. Exactamente. Bueno, manifestar, si tenemos que caminar por 1000 veredas hasta Capital, vamos a llenar las 1000 veredas. Si nos sobra paño en esta situación, en este momento, para caminar por las veredas y llenarla y parando en la vereda. Que circulen por la calle, si quieren eso. Con el protocolo nos mataron, pero nos mataron porque nosotros, ¿sabés qué preferimos? Preferimos morir antes de reivindicar los derechos que nos corresponden, pero tienen que ver cómo nos cagan a palo a los abuelos, tienen que ver cómo recortan los presupuestos, cómo no cumplen con la ley de las universidades, cómo no cumplen con la ley de discapacidad, con la educación.
Mira, yo manejo una obra social, pero a mí cuando vienen los abuelos y me dicen, pero con usted quería hablar, ¿usted es del cuadro? Y yo lo miro y le digo, sí, no soy igual, digo, pero sí soy yo. Me dice, no, porque y no le quieren dar. Y yo, ¿sabe qué hago? Les autorizo. Mira, nosotros tenemos quien maneja nuestra obra social, primero que conduzco yo, pero maneja María del Carmen González. Tiene una sensibilidad que hasta se da adelanto de sueldo para ella para pagarle los coseguros a algunos jubilados. Es decir, cuando toda esa prestación era gratuita. Y yo me voy a Capital Federal y peleo con los directores y le comento al presidente que tenemos que seguir dando al jubilado la obra social gratuita como la veníamos dando. ¿Qué pasó? ¿Por qué antes le damos hasta los 12 años a una criatura? Porque si nosotros no podemos solucionar el problema de salud a una criatura, a un anciano, y nos dediquémonos a otra cosa. Por eso los tiempos actuales no son como los de antes. ¿Y yo a qué me refiero a los de antes? Yo cuando asumí como interventor en la obra social era un pibe, ¿no? Lo primero que hicieron es venirme a ver los dueños de las clínicas y a verme, sí, Ledesma, doctor, me decía. Y yo se me había puesto saco y corbata, por eso. Y le dije, mire, no soy doctor. Y me dice, no, pero nosotros queremos tener una atención. Y le dejaron así, y le agarré así el paquete. Le dije, tome, señor, lléveselo. Yo no sé qué me dejó acá, pero no lo quiero. Y así fuimos corrigiendo todo la famosa cometa. Sí, para estabilizar esto y un montón de cosas hubo que resignar a otras, ¿no? Porque digo, yo no soy... Esto que están mencionando vos es... Mirá, gracias. Esto que estás mencionando vos, ¿sabés qué es? Es la ruptura que tiene el ciudadano con los gremios. Vos estabas mencionando, yo recordé cuando era muy pibita, mi primera nena la tuve de muy chica, a los 22 años, el gremio me daba todo lo que eran los elementos para poder llevar adelante la primera infancia, que era desde pañales, ropita, no me acuerdo cómo se llama, la canastita para poder llevar y trasladar a los bebés. Me daban la leche maternal, porque yo en ese momento no podía amamantar a mi hija. Me la dieron hasta el año y medio. Y yo recuerdo que en algún momento se me ocurrió preguntar para ver si tenía que estirar justamente este alimento, porque y era carísima, era un sueldo y medio mío, era pero tremendamente caro. Y el gremio en el que yo trabajaba me daba ese tipo de posibilidades. Y acá te daba la mutual. Recuerdo que muchos de los electrodomésticos que yo tenía los había comprado por intermedio de la mutual. Claro. Porque te dejaban en cuotas y sin cargo. Y vos comprabas al mismo precio que tenía el valor el electrodoméstico de una manera mucho más sencilla y mucho más accesible. Entonces, acá es en donde un poco la gente me parece que se terminó divorciando. Los hoteles sindicales, lugares espectaculares para vacacionar. Digo, si uno comienza, los lugares recreativos, irte a las quintas del gremio justamente era importantísimo. Y era un lugar de pertenencia. Sí. Era donde nos encontrábamos los laburantes también en ese momento. No trabajaba de esto, trabajaba de otra cosa. Pero no importa los gremios. Lo que me parece es que tienen ese divorcio desde ese lado que vos estás diciendo. Mira, nosotros actualmente seguimos dando todo lo que vos acabas de mencionar. Lo que pasa es que yo te hago una reflexión con respecto a aquella época. Tenía 27 yo, o sea que hace algunos años atrás. Entonces digo, todo eso tuvimos que revertir para constituir el poderosísimo sindicato que tenemos hoy. No solamente en infraestructura, sino en general. En general, nosotros ponemos un eslogan que dice: a la izquierda del SEOCA hasta la pared. Porque nadie va a ser más revolucionario en reclamar los derechos que nosotros, porque tenemos que hacerlo. Yo con tantos años por eso te observaba cuando vos decías tantos años de conducción deberían ceder un poco, pero yo no es que no sé, te cuento. No, yo no me refería a eso, yo me refería, y te voy a contar a qué me refiero yo. Me refiero a personas que están llevando adelante una secretaría sindical general como cara del gremio y que después, no voy a poner nombre porque no quiero herir sus actividades,
Pero una de esta triada de la CGT, y lo juro por mis hijas, los he visto bajar de una camioneta, hacer 2 cuadras en una manifestación, que los grabaran 38 personas detrás de ellos, que se vuelvan a subir a una camioneta y se retiraran del lugar. Entonces yo digo, ¿qué es lo que pasó con... viejito, no pero ¿qué es lo caminar. que pasó? No. ¿Qué es lo que pasó con el... Rápido, Rubén, ¿Qué es lo que pasó con los Ubaldini de la vida? Sos rápido, Rubén, Sos rápido. ¿Qué es lo que pasó con los Ubaldini de la vida? ¿Qué es lo que pasó con la gente que realmente acompañaba al laburante que llevaba adelante una protesta y una manifestación? ¿Qué es lo que pasó con ponerte hombro a hombro con la persona que lleva adelante la representación de tus derechos? El sistema se lo fue comiendo, y nosotros los dirigentes sindicales fuimos idiotas útiles y dejamos que el sistema nos absorbiera, olvidando, esto es como, yo no sé si hay un libro que a mí me gustaba mucho, que es la novela Revelación. Bueno, en fin, en síntesis dice que una vez vinieron 12 apóstoles de otro planeta, esa es una definición, y que se pasó el tiempo, entraron a ver la comodidad de sentarse en un tronco, las comodidades. Y después de tantos años, miles de años, se volvieron a juntar y ninguno sabía por qué habían venido a este planeta que es la Tierra. Los 12 serían los 12 apóstoles, y lo que se olvidaron es de hacer el bien y de hacer lo que Dios o lo que el ser lo había mandado a hacer, ¿no? Entonces creo que el dirigente sindical, o muchos, no solamente sindical, el dirigente en general tomó esa referencia. O sea, mucho nos olvidamos de para qué estamos puestos ahí. Y aparte, otra vez lo que hay que hacer, calzarse la zapatilla, o no, o jota, ir a caminar. Ir, como vos decís, en este caso a los supermercados, o a recibir y a captar al intercomunicador válido, que en este caso son los delegados. El pibe que trabaja en el ICI. Sí, yo no me voy a comprar una camiseta de Boca para mi hijita, entonces voy a ir acá a la vuelta. Entonces digo, esa realidad no te la puede dibujar cualquiera. Es como que tratar de dejar que nos escriban el diario del día a día. El diario del día a día lo hace uno, ¿viste? Podés estar equivocado, podés errarle en el cometido o en lo que vos querés hacer, pero lo que no podés hacer es comerte la realidad escrita por otro. Me parece muy buena reflexión. Quiero hablarte de los desocupados en la Argentina. Yo soy una crítica de la reforma laboral, pero creo que nos van quedando los últimos minutitos, sí, pero creo que de alguna manera se necesita una reforma. ¿Este sistema sigue funcionando? ¿Podría seguir funcionando de la misma manera? Sin la reforma, este sistema como nosotros conocíamos. ¿O qué es lo que debería cambiar para que tengamos esta clase media nuevamente ascendente que tanto representó a la Argentina? Yo creo que lo que hay que cambiar es la mentalidad y volver a recuperar la esencia. Cuando recién hablamos de los que se olvidan para qué venimos, para qué ejercemos alguna función, es porque han olvidado o hemos olvidado la esencia. ¿Qué es lo que hay que recuperar? Es la esencia. Si no recuperamos la esencia en cualquier terreno, en campo que sea, no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Tampoco, ¿sabes qué? La esencia impide que vos quieras acumular capital para hacerte rico. Yo no podría hacerlo. Yo ando con 2 buenos autos del SOC. Tampoco son tan buenos porque un Cruz y un Volkswagen que es 2006 creo. Pero pero digo, bueno. Sí, son autos comunes. Son autos, pero son de mi sindicato, son de mi sindicato. Entonces digo, el sindicato podría comprar un BM, sí que lo podría comprar. Pero sería moralmente presentable que yo me baje de un BM. No. Y no tengo secretario. Yo soy mi secretario, soy todo. Ocupé todos los cargos habido y por haber en la política y en el gremialismo argentino. Lo hice con grandes hombres. Un más grande para mí después de Perón fue Néstor Kirchner, que fue el mejor presidente. El tipo con la sensibilidad que bajaba en todos lados, hablaba con todo el mundo. Por eso cada vez que me acuerdo me pongo un poco triste, pero lo perdimos, no sé qué pasó.
Te voy a volver a invitar porque nos quedamos sin tiempo y nos quedamos con ganas de seguir hablando un montón de cosas. Por sí o por no, ¿te ves como intendente de algún municipio? Sí. ¿De dónde? Si soy, voy a ser intendente de La Matanza. No me queda. Tengo oferta otra. ¿Tenés otra oferta? Sí, sí, sí. ¿Sabes dónde nací yo? En el Chaco. ¿Sabes dónde es mi localidad? Napenay. Napenay. Yo si voy en 4 días soy intendente de esa localidad. También puedo ser senador nacional. No es porque lo ilusione, porque me lo plantearon. Cuando me lo plantearon le dije, no. Yo si soy algo voy a ser el intendente de La Matanza. Y si no voy a acompañar un proceso que lleve al peronismo unificado. No hablo de antimileísmo, hablo de peronismo unificado, con todos juntos, todos abrazados. No importa que a mí me dejen afuera, no importa. Lo importante es cómo esté la gente. Me gusta tu sinceridad y transparencia, Rubén. Gracias por haber estado con nosotros. Llegamos hasta el final de este programa del día de hoy. Le agradecemos muchísimo por habernos acompañado, como siempre les decimos, ustedes del otro lado del dial, en el día de hoy, del otro lado del streaming, y nosotros, más que nunca, acá, en La Trinchera.